¿Qué son los criterios de divisibilidad? Son las reglas que nos permiten saber si un número es divisible por otro sin tener que hacer la división. Prácticamente estos criterios nos facilitan la solución de algunas operaciones porque no debemos realizar la división, sino simplemente seguir estas reglas para poder identificar si es divisible entre este número o no. Tenemos las reglas para ver si un número es divisible entre 2, entre 3, entre 4, entre 5, entre 6, entre 9 y entre 10. Cada uno de ellos tiene su regla, entonces estas las vamos a estudiar despacio individualmente, pero ahora vamos a resolver algunos ejercicios de divisibilidad. Veamos entonces, tenemos 3 números, los cuales nos solicitan indicar dentro de qué números son divisibles. Entonces, iniciamos con 1233. Para poder saber dentro de qué número es divisible, voy a verificar mis reglas. Veamos, dice que si se puede dividir dentro de 2, dice si termina en 0 o en una cifra par. Si termina en 0, este número no termina en 0. Entonces, no puede ser. ¿Termina en una cifra par? Tampoco. Entonces, dentro de 2 no es posible. Verifiquémosla dentro de 3. Si la suma de sus cifras es múltiplo de 3, si la suma de sus cifras, entonces debo sumar 3 más 3, 6 más 2, 8 y más 1, 9. ¿Será que el 9 es un múltiplo de 3? Recordemos. Sí, claro que sí, el 9 es un múltiplo de 3. Entonces, como 9 sí es múltiplo de 3, significa que este número se puede dividir dentro de 3. Entonces, ya identificamos dentro de cuánto. Veamos en nuestra calculadora si es correcto esto. ¿Por qué estamos utilizando la calculadora? Solamente para verificar nuestras operaciones rápidamente. Entonces, veamos. 1233 dividido dentro de 3. Nos tiene que salir una división exacta. Correcto, nos sale una división exacta y es 411. Entonces, hemos hecho correcto el procedimiento. Este número podemos decir que es divisible dentro de 3. Veamos el siguiente número. Verifiquemos. 132. Nuevamente reviso cada una de las reglas anteriores. Dentro de 2 dice que debe terminar en 0 o en cifra par. ¿Termina en 0? No, pero sí termina en cifra par porque el 2 es un número par. Entonces significa que 132 lo puedo dividir exactamente dentro de 2. Veamos en la calculadora. $132 dividido entre 2. Me da 66, me da un número exacto. Entonces, he hecho bien el procedimiento. Este número es divisible dentro de 2. Pero verifiquemos si se puede dividir dentro de otro número. El anterior no lo verificamos, pero verifiquemos este. Dentro de 3, dice si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. 2 más 3, 5 más 1, 6. ¿Será que el 6 es múltiplo de 3? Sí, entonces también se puede dividir dentro de 3. Veamos la siguiente regla, la del 4. Si sus dos últimas cifras son 0, 0 o un múltiplo de 4. Las últimas dos cifras, 32, no es 0, 0 y tampoco es múltiplo de 4, entonces no se puede. Dentro de 5, si termina en 0 o en 5. ¿Termina en 0 o en 5? No, no termina ni en 0 ni termina en 5. Entre 6, si es divisible por 2 y por 3. Ah, aquí sí, porque ya colocamos que es divisible dentro de 2 y dentro de 3. Entonces significa que también es divisible dentro de 6. Verifiquemos. Debemos hacer la división de 132 dividido entre 6. Correcto, nos da 22 y es una división exacta, entonces
hemos colocado bien el 6. Verifiquemos las últimas dos reglas solamente para saber. 9. Si la suma de sus cifras es múltiplo de 9. Sumemos. Bueno, pero ya la habíamos sumado y vimos que nos daba 6 y el 6 no es múltiplo de 9, entonces no puede ser. Y entre 10 dice que obligatoriamente debe terminar en 0. ¿Termina en 0 nuestro número? No. Entonces no es no es divisible entre 10. Entonces solamente 132 es divisible dentro de 3, dentro de 2 y dentro de 6. Y veamos el último ejemplo. 6.073.002. Veamos. Como ya estudiamos las reglas, podemos recordar que si termina en 0 o en una cifra par, es divisible dentro de 2. Entonces automáticamente vemos que el número termina en 2, entonces es divisible entre 2. Esas divisiones las pueden ustedes verificar en casa para comprobar que el ejercicio está bien hecho. Otra. Para saber si es divisible entre 3, debo sumar sus cifras y ver si es un múltiplo de 3. Veamos. 2 más 0 más 0 más 3 me da 5, más 7 me da 12, más 6 me da 18. ¿Será que el 18 es múltiplo de 3? Sí, el 18 es múltiplo de 3. Entonces, también se puede dividir dentro de 3. Dentro de 4 debemos verificar que las últimas dos cifras sean múltiplos de 4 o 0, 0. No es 0, 0 y tampoco son múltiplos de 4. Entonces, descartado el 4. El 5 termina en 0 o en 5. No termina en 0 y no termina en 5. Entonces, también descartamos el 5. El 6 dice si es divisible por 2 y por 6. Sí, es divisible entre 2 y 3. Entonces, también se puede dividir dentro de 6. Verifiquemos la siguiente. Si la suma de sus cifras es múltiplo de 9. Ya habíamos sumado. ¿Recuerdan cuánto nos daba? Nos daba 18. ¿Y será que el 18 es múltiplo de 9? Sí, el 18 es múltiplo de 9. Entonces también podemos decir que este número se puede dividir dentro de 9. Y dentro de 10 dice si termina en 0. ¿El número termina en 0? No, este número no termina en 0, entonces no es múltiplo de 10. Entonces, si observamos, en este número 1233 solamente buscamos un número, pero ustedes podrían buscar más en casa. En 132 buscamos todos y encontramos 3. Y en 6.073.002 también buscamos todos y encontramos 4. Entonces, no necesitamos hacer las divisiones, las hicimos solamente para comprobar. Realmente estas reglas son útiles para evitarnos el trabajo de realizar las divisiones.